Bienvenidos en esta hora a su programa Ecos de la Verdad. Estamos estudiando la lección que es de suma importancia en nuestros días, la verdad de Dios sobre el hogar. Y es de suma importancia, no le puedo agregar más a eso porque en realidad lo que estamos viendo en nuestros días nos lo cuenta. La semana pasada hablábamos de los 10 puntos que esta organización de mujeres del mundo, un grupo de mujeres comunistas que quieren deshacerse del hogar completamente. En esta lección yo quiero sugerir que hay dos razones por las cuales debemos de proteger el hogar a todo costo. A todo costo. Estas son dos razones por las cuales el maligno está haciendo un desastre en los hogares en el día de hoy. Estas dos razones son las que el maligno, como nunca, se ha propuesto a destruir el hogar como lo conocemos hoy. Decíamos que hay dos razones y vamos a mirarlas. La semana pasada les daba el libro de Deuteronomios, el capítulo 4, el verso 9 y el verso 10, donde nos habla. Y ese es el manual del hogar. Es el manual que Dios dejó para que nosotros como padres lo siguiéramos. La razón fundamental de Dios, Él ordenó el hogar como el principio de la fe, que se tiene que pasar un principio a la vez, un día a la vez y una generación a la vez. En otras palabras, esta es la agencia básica que Dios ha dejado para que haya disciplina en el hogar, haya discipulado en el hogar. ¿Qué tantos de ustedes, como decía la semana pasada, crecimos en un hogar cristiano? O sea que el papá era cristiano o la mamá era cristiano, un hermano, una hermana, una tía, un tío. Nosotros tuvimos el privilegio de criarnos. Mi mamá era cristiana, mi abuelita, mis tías, mis tíos, y nos dejaron un tremendo ejemplo a cada uno de nosotros. Eso es importante, que nosotros reconozcamos el programa de Dios y lo usemos siempre. Y este mensaje del Evangelio es de entrenar almas, entrenar a nuestros hijos, para que cuando lleguen al mundo, ellos sepan cómo defenderse, defender su fe, defender el hogar, defender sus padres. Veamos y leamos lo que dice este manual. Escuchemos bien. Capítulo 4 del libro de Deuteronomios, verso 9 y el verso 10. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Hebrón, cuando Jehová me dijo, júntame el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Una palabra que se menciona ahí, que el Señor mismo habla y dice que aprendamos a temer a Dios. Necesitamos aprender. El temor a Dios no viene ni se hereda, se aprende. Aprender a temer a Dios y enseñar a nuestros hijos en el hogar el temor del Señor. En esta palabra que acabamos de leer nos enseña y nos da el Señor todavía más. Si brincamos al capítulo 6 el capítulo 6 del libro de Deuteronomios y miramos lo que nos dice el primer verso, eso nos va a ayudar a nosotros a mirarlo. Su palabra nos dice y nos da detalle exactamente qué es lo que debemos hacer en el hogar.
Escuche el capítulo 6, el verso 1 y el verso 2. Escúchenlo bien. Fíjense lo que dice. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios mandó que te enseñares, para que los pongas por obra en la tierra a la cual poseáis vosotros en este día, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, todos los días de tu vida, y que tus días, la Biblia dice, para que tus días sean prolongados, o sea, sean alargados. Aquí hay algo que nosotros yo creo que nos hemos olvidado, porque si usted mira cómo están viviendo los hijos en el día de hoy, quizás no los suyos, quizás no los míos, pero los hijos. Y la palabra del Señor nos enseña, porque hay un propósito tras de lo que Dios nos acaba de dejar. El propósito es para que obedezcamos, Dios dice, yo quiero que aprendas, yo quiero que tus hijos aprendan, yo quiero que tus nietos aprendan. Y nos agrega, el Señor dice, esta es tu responsabilidad. Esta es tu responsabilidad para que tú lo obedezcas juntamente con tus hijos y tus nietos. ¿Qué le vamos a pasar a nosotros? A nosotros nos pasaron una gloriosa herencia. Padres, nosotros también tenemos que pasársela a nuestros hijos. Si miramos bien en esta hora, ese verso 2, que el Señor le dice, esta herencia le he puesto sobre tus manos, para que tú la pases adelante a tus hijos. Estas son promesas de bendición. Y véase lo que dice la última parte del verso 2, para que tus días sean prolongados aquí en la tierra. Qué tremendo, ¿no? Su palabra nos sigue diciendo, si vamos al verso 4, escuchen bien el verso 4 y nos vamos a dar cuenta. Miren lo que dice. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno. Es uno. Pero no quiero pasar en alto el verso 5 porque es de suma importancia. Y luego dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder o con toda tu fuerza. Qué bendición tremenda nos acaba de dar el Señor. Nunca se ha puesto a pensar cuando lee estos versos, ¿qué es lo que me está tratando Dios de decir a mí, a mis hijos y a mis nietos? Nos está diciendo que Dios es Él. Oh, no hay nada afuera de Dios. Y luego me dice que yo no necesito nada más. Dios es y no necesito más. Se puede edificar su vida sobre este material que el Señor nos acaba de dar para edificar una vida de éxito. Dios no es solamente para el domingo, para el día del culto. La palabra del Señor me acaba de enseñar que yo y usted debemos amar a Dios con todo nuestro pensamiento, con todas nuestras emociones y con todo lo que escojamos mientras estemos aquí en la tierra. ¿Qué estoy diciendo? Que mi mente, mis emociones y todas ellas tienen que estar controladas por la voluntad de Dios. Y eso tiene un nombre y es el discipulado. Esto tiene un nombre
y también se llama compromiso. Pero esto envuelve una convicción. ¿Qué es una convicción? Convicción es algo que usted prefiere morirse, pelear por ello, que negarlas o deshacerse de ellas. Ese es el mensaje para hoy. Él dice en su palabra que cuando Él nos da estos medios, nos dice que llevemos este mensaje, y si leemos bien lo que nos dice la palabra del Señor del verso 6 al verso 9 de ese capítulo 6, nos dice exactamente cómo debemos hacer. Escúchenlo bien, el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras que te hablo hoy estarán sobre tu corazón. Mira lo que dice el 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Tremendo, ¿no? No es meramente ponernos el traje ahorita para este día que es domingo. No. Mire lo que dice el verso 8. Y las atarás por señal en tu mano y estarán por fronteras entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Es algo casual. No. Es un compromiso, es una entrega. Nos hemos olvidado, mi querido hermano y amigos que me escuchan en esta hora, que tenemos un gran compromiso y el maligno sí lo ha tomado en serio de destruir el hogar. Se ha propuesto en los días de nosotros no solamente destruir el hogar, sino destruir en una nación la cual el mundo tiene toda su esperanza en ella. Porque empieza en el hogar. Afuera del hogar nadie nos va a enseñar excepto lo malo. Sigue diciendo su palabra. El maligno tiene un segundo objetivo. Pero Dios de igual manera lo tiene para nosotros y nos lo deja saber bien en su palabra. Y dice que debo de enseñar a mis hijos con diligencia. Debo de hablar de ellos cuando me siente con ellos. Debo de hablar con ellos cuando camino con ellos. Y debo de hablar de ellos cuando los acueste en la noche. Simple, dice el Señor. Debo de hacer esto todos los días de mi vida. Pero mis hijos ya crecieron. No, es una enseñanza por toda la vida. Porque no termina con los hijos, sino termina cuando ya me vaya yo o el Señor me lleve. ¿Por qué es importante? Porque si se deshace el hogar, ¿dónde queda ese lugar de entrenamiento? Donde le enseñamos a nuestros hijos, donde le enseñamos a nuestros nietos. Para mí ha sido un gran placer y honor del Señor haberme dado nietos, porque a hoy tengo la oportunidad de pasárselos a ellos. Cantar coritos con ellos. Oh my God, me recuerdo siempre cuando vino la primer nieta y luego llegaron los demás. Oh, cuánto amo a Cristo. Con esas palabras, con ese coro, se acostaban a dormir. Cantaban los coritos. Cristo ama a los niños de color. Dios ama a los niños de todos colores. Pero nosotros, hermanos, hemos dejado lo primordial por lo secundario. No hay nada más importante en los días de nosotros que nuestra familia. Mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis tíos. No hay nada más importante.
Porque la palabra del Señor nos dice que el Espíritu de Dios, a través de su palabra, nos da el mensaje. ¿Cuál mensaje? El que cambia las vidas de los hombres y las mujeres a la imagen de Dios. Porque el verso 8 y el verso 9 que leímos nos dice que debemos de tomar la palabra de Dios y como un mecate amarrarlas en nuestro hogar. Hace 2 días o 3 días que senté a mi nieta y le di estos versos para que los leyera. Escucha bien lo que dice, le digo. Escucha bien lo que dice. Porque si nosotros no tomamos el tiempo, el mundo lo va a hacer. Dice el Señor que esta palabra debe de ser tan visible que cuando los hijos salen está la palabra, porque están en los postes de mis cercas, están las entradas del hogar, está en mi Biblia cuando ellos entran a mi cuarto y salen de mi cuarto. La palabra del Señor nos dice que si nosotros no estamos enseñando a nuestros hijos, estamos pecando contra Dios porque no estamos haciendo el trabajo de discipulado. Dios dijo que las escribiera aquí en mi mano para que nunca se me olvidara. ¿Qué es lo que necesito más afuera de mis ojos? Mis manos. Nos dice que lo ponga en todos los lugares de mi hogar para que donde volteen, ahí está la palabra. Salen para afuera, ahí están en los postes de la casa. ¿Por qué dice Dios eso? Porque yo y usted nos hemos olvidado y Dios no sabía y le dijo, porque les voy a dar una tierra que fluye leche y miel, pero ten precaución que no te olvides de hacer esto que te acabo de mandar hacer. El centro de nuestro hogar o el tema central de nuestro hogar no debe de ser el entretenimiento, el fútbol o esto o aquello. No, debe de ser Jesucristo. Porque eso es lo que dice Dios en su palabra. Yo me recuerdo cuando mis hijos estaban creciendo y mis nietos, que yo iba a la escuela con ellos, había un día en la semana que voy show and tell, enseñar y hablar. Y yo me recuerdo que eso fue parte grande de la vida de los hijos, vida mía. Es lo que dice Dios que debemos de hacer. Enseñarles, por ejemplo, pero también hablarles de Él. Es importante, mi querido hermano, en esta hora. Nos dice que debemos hablar a todo tiempo de estas cosas. Debemos hablar de Él siempre. Si estamos en un restaurante, ahí debemos inclinar el rostro. ¿Qué importa quién esté viendo? Estamos enseñando a nuestros nietos y ahora como nunca. Vamos a almorzar o vamos a comer o lo que sea. Los 9 que vamos, ahí inclinamos el rostro, nos agarramos de mano. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante en esta vida. Y como nunca he estado pensando en ello, que a veces nos hemos desobligado, nos hemos avergonzado, estamos tan enfocados en hacer dinero, que nos ha olvidado que tenemos algo todavía mucho más precioso y de alto costo, que son mis hijos, y yo quiero que ellos pasen la eternidad con el Señor. La conversación que es casual entre nosotros debe ser el Señor. Cuando nos juntamos debe de ser el Señor. Cuando vamos por el camino debe de ser el Señor. Cuando se están preparando para la cama debe de ser el Señor. El objeto de mis labios, lo que sale de ellos debe ser el Señor. Ellos deben de tener la capacidad de meditar en las palabras que yo y tú les estamos no solamente enseñando, sino diciendo. Cuando se levanten en la mañana, deben de levantarse y decir, buenos días, Señor. Este es el día que el Señor ha hecho, me regocijaré en Él. I will rejoice
in Him. They should be glad in it. Y de estar contentos en Él. Escuchaba un comentarista ahora como nunca en la televisión decir que la televisión en el día de hoy ha venido a ser el lugar de educación de los hijos, que el 65 al 80% de lo que ellos han aprendido viene de la televisión. Qué triste, ¿no? Qué triste. Toda la idea del corazón y de la entrega de Dios cuando dio a su Hijo es para que este instrumento sea la que usemos todos los días de enseñarle el camino de Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nos hemos apartado de eso y no hay nadie en quien podemos culpar excepto a nosotros mismos. Ayer en la tarde que leía, entristeció mi corazón porque no lo estoy haciendo con diligencia como debe de estarse haciendo, enseñarlos, instruirlos, corregirlos, porque en realidad su palabra me enseña que el que no disciplina es que no los quiere. Qué importante es para nosotros. Y si quiere leer un poquito más de esto, váyase al capítulo 11 de Deuteronomios, capítulo 29, el capítulo 32, y ahí en el capítulo de Josué, capítulo 4, en el libro de Josué, capítulo 4, Proverbios 22, nos dice: instruye al niño en su carrera, para que cuando fuere viejo, no se apartará de ella. No me malentienda, yo no estoy hablando que cambie el carácter de niño, porque el carácter es quien lo hizo, Dios. Pero estoy hablando de los malos hábitos, malos ejemplos, para que la palabra en ese carácter que Dios les da, crezcan allí y vengan a hacer lo que Dios ha planificado desde el principio de la creación. Buscaba esta frase en el hebreo un poquito, y literalmente la palabra instruir dice: así como se forma el arco para aventar su flecha, dice, así debe de entrenarse el niño. No sé cuántos de ustedes se han puesto a hacer un arco. Nosotros lo hacíamos cuando estábamos en los Royal Rangers. Agarras un pedazo de una clase de madera y luego la doblas poco a poquito y la mojas y la vas doblando y la vas doblando hasta que queda al modelo exacto que tú quieres, para que esa flecha aviente, para que ese bow aviente. ¿Sí me entiende? Y no pierde jamás su forma. Esto es lo que nos está diciendo el sabio Salomón, que debemos de formarlos en la manera que deben de caminar. ¿Trabaja eso? Of course. Pero la decisión final no la tiene el maligno, la tenemos nosotros. Los ataques del maligno antes eran escondiditas, ahora no. Está a lo abierto. ¿Por qué? Porque es culpa de nosotros. Estamos tan ocupados corriendo aquí, corriendo para allá. Que tengan éxito en esto, tengan éxito en aquello. Yo culpable de eso soy. Porque a veces queremos que tengan éxito en el mundo, pero no en las cosas de Dios. Yo me recuerdo, recién casado, mi suegro me dijo: a mí no me interesa del éxito que tengas material, sino en el éxito que tengas espiritualmente en el evangelio que has sido llamado. El propósito del maligno es quitar los hijos del hogar, quitar la mamá del hogar, quitar el papá del hogar. Lo leemos, lo miramos. Si usted ve a esta señora que está corriendo ahorita para vicepresidente y todavía no gana, pero ¿qué es lo que está enseñando? ¿Qué está enfocándose? ¿Qué es el pleito de ella? Destruir el hogar como lo conocemos.
Estamos en guerra, mi querido hermano y amigo que nos escuchas. La primera razón y más crucial, la razón que el maligno quiere el hogar destruido, es porque sabe que es el centro donde se educa a un hijo y viene a ser un guerrero para el Señor. Segundo, él quiere quitar el ejemplo, por eso quita al papá y envía a la mamá al trabajo. ¿Quién más los está enseñando? Dios tiene en su palabra y siempre Él nos ha enseñado a través de ella algo que nosotros podemos tocar, palparla. El ejemplo de Él siempre ha sido de esta manera. Porque si nuestros hijos no agarran esta gran verdad a través de los ejemplos que Dios nos ha dejado en esta tierra, solamente algunos pocos les voy a enseñar. Cuando Jesús nos quiso hablar sobre la palabra de Dios, cuando Jesucristo nos quiso hablar sobre la palabra de Dios, nos dio una parábola del sembrador. Cuando el Señor nos quiso enseñar sobre ministrarle a otros, nos dio la parábola del buen samaritano. Cuando el Señor quiso enseñarnos sobre la buena administración, que refleja sobre el carácter, nos dio la parábola de los talentos. Pero cuando Él quiso darnos una reflexión de su carácter, Él siempre se identificó con un objeto para que enseñara que hay una relación entre nosotros y Él. Si usted quiere saber de la firmeza de Dios, el Señor nos enseña en su palabra que Él es nuestra roca, inmovible. ¿Quiere ver? Disculpe. ¿Qué tan seguras son las promesas del Señor? Véase a una piedra. My God, miraba unas grandísimas ahora pronto y decía, oh my God, ¿quién nos puede mover? Lo dijo Él, Él lo cumple. Cuando Él quería hablarnos sobre nutrirnos en Él, Jesucristo nos dijo que Él era la vid y nosotros éramos el pan. Nosotros somos las ramas. La rama no puede crecer ni dar fruto si no está en Él. En el Señor, capítulo 15, el verso 6 del libro de San Juan. Aquel que habita en mí y yo en Él, dice, dará mucho fruto. El Señor nos habla cuando Él nos poda, nos habla de la tribulación. Cuando nos habla de su relación con nosotros, nos habla sobre el pálpano y la vid. Nos dice que sin Él no podemos hacer nada. Cuando el Señor quiere que nuestros hijos vean el ejemplo de nosotros, el Señor nos dejó ahí en el capítulo 10 del libro de Juan, el verso 11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Yo me recuerdo cuando estaba chico, mi papá, cuando salíamos a los trabajos, lo miraban durante la noche levantarse donde estábamos todos y taparnos porque quizás tuviéramos frío. Se iba temprano al trabajo a buscar para proveer para nosotros. Y para mí fue un gran ejemplo. Mis hermanos han aprendido esto. Yo lo he visto en mi hermano Arturo, lo he visto en mi hermano Neptalí, en mi cuñado Samuel, que hemos vivido siempre cerca. Nada más importante y nada más glorioso que nuestra familia. Por eso Satanás odia al hogar, odia al padre, porque es la autoridad, es la cabeza del hogar, es el que enseña. Y vemos en él un ejemplo glorioso en él. Un ejemplo glorioso en él. ¿Cuál es el Padre perfecto?
La palabra del Señor nos enseña cuál es el Padre perfecto, aquel que nos dejó un tremendo ejemplo. Antes de que mi papá conociera al Señor, nos decía, yo voy a hacer, pero ustedes no lo van a hacer. Yo hablo malas palabras, pero ustedes no la van a hablar. Y me recuerdo que nos decía, su esposa es la cosa más importante en la vida de ustedes, nada más. Mujeres van y vienen, pero tu esposa no. ¿Usted cree que se me va a olvidar a mí? Jamás. Y lo he aprendido y lo he enseñado. Porque ese es el retrato que nos dejó Dios de Él sobre nosotros, la familia. Si el Señor se tarda de venir, me permiten, quiero la semana que viene seguir aquí en el tema de ¿qué es un perfecto padre? Porque creo que hemos confundido y hemos atado la perfección en algo que es no razonable. Todo lo que Dios dijo tiene razón. Mi querido hermanos y amigos, en esta hora, los espero en la próxima clase. Escuchen con diligencia y pónganlo por obra, hermano, que no le vaya a pesar el día de mañana. Yo hice grandes cosas con mis hijos, fuimos y vinimos y hacemos, pero nunca dejamos al Señor. Ellos son los que escogen después. Pero como me dice la palabra, cuando ya el arco está formado, jamás se van a olvidar de ello. Dios los bendiga. ¿Por qué no oramos? Padre amoroso, a cada padre y cada madre que está escuchando, Señor, en esta hora, te ruego, Señor, que tú des esa fortaleza, Señor, de enseñar, Señor, no solamente con palabras, sino con nuestro ejemplo. Ayúdanos, fortalécelos de una manera especial, Señor. Que tú seas el centro, Señor, del hogar, que tú seas el centro de la vida de cada uno de nosotros. Cuida a mis hermanos, Señor, te lo ruego en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.